del sistema interamericano porque es el sistema al cual México se encuentra adscrito, ¿sí? Porque como somos una nación americana, un país americano independiente que reconoce, forma parte de este sistema y que reconoce a las autoridades a las autoridades base para la protección de derechos humanos en este sistema, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también México reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De qué vamos a platicar? Vamos a dar una breve introducción y luego vamos a hablar cómo se da esto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a hablar de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Y vamos a ver de manera muy sencilla, muy breve, la estructura, cómo está estructurada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que por sus siglas, ahí se las pongo, cuando vean estas siglas, significa que se están refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, que también se le llama como Pacto de San José. ¿Por qué se le llama también Pacto de San José? Porque fue emitido en San José, Costa Rica. ¿Sí? Vamos a ver que este documento, este instrumento internacional consta de un preámbulo. Los preámbulos en los tratados internacionales, cuando ustedes vean alguna clase de derecho internacional, van a ver la importancia de los preámbulos en los tratados internacionales. Al ratito les voy a platicar un poquito acerca de esta importancia de los preámbulos en cuanto a la interpretación de los tratados internacionales. La Convención Americana, este Pacto de San José, tiene un preámbulo y tiene 3 partes. La primera parte habla de los deberes de los estados y de los derechos que se protegen, de los derechos humanos que se protegen. La segunda parte habla de los medios de protección y la tercera parte habla de disposiciones generales y transitorias. Vamos a ver, antes de empezar aquí con la introducción, ¿dónde pueden ustedes informarse sin salir de su casa? Ahorita en tiempos de pandemia, ¿dónde pueden ustedes estudiar a profundidad sobre el sistema interamericano, sobre la Convención Americana? Pues en Internet, ¿sí? La OEA, la Organización de Estados Americanos, visiten el sitio oficial, ¿sí? De hecho, es lo correcto que ustedes se queden con estas notas mías, pero que luego profundicen toda esta semana y para el examen, primero que nada, y luego durante toda su carrera tienen que estar checando estos sitios oficiales de estos organismos internacionales que son tan importantes porque dan pauta al sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Entonces, el sitio oficial de la Organización de Estados Americanos, la OEA, póngala en Google OEA y los va a llevar al sitio oficial de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿sí? De la Comisión Interamericana, y también el sitio oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí les va a proporcionar en PDF el texto completo del Pacto de San José, de esta Convención Americana, para que lo conozcan bien, ¿sí? Que lo lean de poco a poquito, para que conozcan también, tienen un apartado bibliográfico muy bueno, entonces también para que lo visiten. Entonces hay que checar todo esto, porque todo esto es lo que nos nutre para lo que nos dedicamos los que estamos en este mundo de lo jurídico y de lo político, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente de estos sitios oficiales. ¿Cómo nace este proceso de codificación? ¿Cómo nace este derecho internacional de los derechos humanos? ¿Por qué? Yo ya les he comentado en otras clases. Parteaguas histórico de los últimos tiempos, concretamente del siglo pasado, del siglo XX, la segunda mitad. Ustedes partan a la mitad el siglo XX y en los 40, de 1939 a 1945, ustedes van a encontrar que ese periodo es el que se marca formalmente como el periodo durante el cual se dio la Segunda Guerra Mundial.
y que con esta Segunda Guerra Mundial ocurrió una catástrofe, ocurrió un genocidio, ocurrió una situación tremenda en cuanto a la magnitud de las violaciones de derechos humanos. Se dieron violaciones de derechos humanos en masa. 1945 termina la guerra, ¿sí? Y los estados, las naciones, dicen, hay que ponernos de acuerdo porque esto no puede volver a suceder. Los estados tenemos que ponernos de acuerdo, establecer condiciones, signar acuerdos para que esto no vuelva a suceder y comprometernos con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Entonces, en 1945, ¿sí?, surgen las Naciones Unidas, lo que ahora conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y aquí les pongo esta línea del tiempo, y por eso les marco, a partir de 1945, ¿sí?, el surgimiento de la ONU, la emisión de la Carta de las Naciones, que es este documento fundacional de este primer pacto internacional. ¿Sí? 1945, ¿qué dice este preámbulo de la Carta de las Naciones? El preámbulo, les digo que los preámbulos son muy importantes en los instrumentos internacionales. ¿Qué dice? Ahí se plasma la intención de esos países, primeros países signatarios, para crear condiciones de justicia, de paz, ¿sí?, y comprometerse a respetar y establecer obligaciones que deriven de tratados internacionales para respetar los derechos humanos. De hecho, la Carta de las Naciones, este documento emitido en 1945, es el primer documento en el cual se emplea el término derechos humanos, ¿no? En un documento jurídico de índole, en un instrumento jurídico de índole internacional. Ok, 1945, y va avanzando este inicio de pactos internacionales, ¿sí?, en materia de derechos humanos. Para 1948 surge la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Aquí hay otro instrumento muy importante que es el documento fundacional, ¿sí?, el que da pauta a que nazca la Organización de Estados Americanos. Se los pongo por siglas, pero ustedes ahí tienen una libreta y pueden apuntar lo que significan estas siglas. El documento, el instrumento internacional que da origen a la OEA es la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, ¿sí? Este documento, este tratado internacional, este documento, instrumento internacional, se emite en 1948 en Colombia, ¿sí? Y también en 1948 es otro año muy importante, porque también en este año, y aquí se los pongo a la par en la línea del tiempo, también en este año se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? No hay que confundir este documento con el documento que se dio en la época de la Revolución Francesa en 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa es una, ¿sí? Pero allá en Francia, en 200, muchos años antes, en 1789, ciento y cacho años antes, ¿sí? En 1948 es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto sigue, ¿sí? Llegan los 50, llegan los años 60, y aquí les marco otra fecha también importante en este proceso de codificación del derecho internacional. En 1966 tenemos aquí otros instrumentos internacionales muy importantes en materia de derechos humanos. PIDCP, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este es bien importante, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y también el pacto, este que está aquí abajo, el Pacto Internacional de los Derechos, acuérdense de los que ahora conocemos como DESCA. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los DESCA?
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que ahora tenemos esta categoría actualmente, ¿sí? De DESC, no nada más DESC, sino DESCA, porque incluimos también los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, los derechos ambientales. Por eso es DESCA. Pero en aquel momento fue DESC, PIDESC, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego 1969, esta fecha es bien importante porque en 1969 se emite la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este documento, este tratado internacional que les digo que se emite en la ciudad de San José de Costa Rica, por eso es muy común que lo conozcamos como Pacto de San José, y que fue emitido en un periodo de tiempo, ahí se los marco, del 7 al 22 de noviembre de 1969. Sin embargo, entró en vigencia, y ahí se los pongo, hasta el 18 de julio de 1978. ¿Sí? Ok. Vámonos a regresar un poquito a la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Y ahí les marco fechas. Carta de las Naciones Unidas se emite formalmente el 26 de junio del 45, pero inicia la vigencia hasta octubre, el 24 de octubre de 1945. Ya les dije que establece el preámbulo de este documento internacional, condiciones entre los países que signaron, los países signatarios. Hoy en día las Naciones Unidas son más de 190 Naciones Unidas y tiene la sede en Nueva York, ¿sí? La ONU. Condiciones entre signatarios que tienen que ver con un compromiso para procurar y mantener la paz y la justicia, y que los estados, los países signantes, con el signado de este pacto internacional, se obligan a respetar lo que pacten en materia internacional, ¿no? En materia internacional para lograr la paz y la justicia, y por supuesto que con esto se va a lograr también un reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Ya les dije, es el primer instrumento que empleó el término derechos humanos, y de ahí es empleado en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ustedes van a encontrar que este tipo de derechos lo llaman como derechos humanos. Y cuando vean, por ejemplo, aquí en México, dijimos los derechos humanos constitucionalizados, por ejemplo, constitucionalizados en la Constitución mexicana, pues nosotros como constitucionalistas nos gusta decirles derechos fundamentales. Acuérdense, derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados en el ordenamiento supremo de una nación. ¿Sí? Y seguimos con la línea del tiempo. Ahí me regresé tantito al 65. ¿Sí? 1965 también tenemos este tratado internacional importante, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Dar cumplimiento al principio de la no discriminación. El principio de no discriminación es uno de los principios más importantes tanto a nivel constitucional como a nivel convencional, ¿sí? Cuando hablo yo de nivel convencional, estoy refiriéndome a las convenciones internacionales, a los tratados internacionales, ¿sí? La convencionalidad, cuando ustedes escuchen esto, es el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional, a través de las convenciones, de los tratados internacionales. ¿Sí? 1969, les repito ahí lo que ya venía en la otra línea del tiempo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego vámonos a los 70s, finales de los 70s, 1979, se da este documento, este instrumento internacional también, que conocemos mucho, sobre todo las mujeres, ¿sí? La CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. ¿Sí? Luego en los 80s, 1984, tenemos otro instrumento también muy importante, la Convención en contra de la tortura o cualquier otro trato o pena cruel, inhumana o degradante. ¿Sí?
Ahí ustedes consulten el sitio oficial de la OEA, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, y van a ver todo el bagaje de tratados internacionales que hay y todos los datos, países signantes, quién no ha signado, las cláusulas, todo su contenido van a verlo ahí en el apartado bibliográfico de estos sitios oficiales. Vámonos pues al sistema, a hablar ya propiamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A nivel regional americano, la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues replica este proceso de codificación que se dio desde 1945 en el ámbito global, ¿sí? Ya luego cada región, América, Europa, luego África en los 80s, empieza a codificar de manera regional en torno a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en América tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los documentos básicos de nuestro sistema interamericano, ya les dije, son dos. Primero que nada, el documento que da origen, el tratado que da origen a la OEA, que es el que ahorita me preguntó Pulido, que le repitiera las siglas, que ahí están. La Declaración Americana, ¿sí?, de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí?, 1948. Y el otro documento que da fundacional, se dice documento fundacional o documento base de este sistema americano, interamericano, es el Pacto de San José, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sobre derechos humanos. Pero vámonos a conocer un poquito más de la OEA, de esta Organización de Estados Americanos. En la línea del tiempo les dije, y aquí se los vuelvo a poner, se crea en 1948, ¿sí? El documento por el cual se crea es esa Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expedida en Bogotá, Colombia. Actualmente, la Organización de Estados Americanos se encuentra compuesta por 35 estados, 35 países o estados miembros. La sede de la OEA se encuentra en Washington, D.C., en Estados Unidos, y les vuelvo a recordar aquí estos documentos base en materia de derechos humanos, que son tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Y les repito la fecha, que se emitió en 1969 en San José, Costa Rica, por eso es Pacto de San José, y que inició su vigencia hasta el año 78. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las naciones, los países, las naciones americanas que están adheridas, ¿sí?, a la Convención Americana? Aquí se las marco. Pero antes que nada, vámonos acá a la OEA. De la OEA son 35 países miembros. ¿Quién no está adherido a la OEA? Ahí se los pongo. Cuba. Cuba fue expulsado en los años 60. Ahí se los marco, 1962. ¿Sí? Pero sería bueno también que ustedes consulten ahí el sitio de la OEA y vean también estos últimos criterios, las últimas resoluciones que ha emitido la Organización de Estados Americanos en cuanto a la participación de Cuba en materia de derechos humanos, ¿sí? Pero Cuba fue expulsado formalmente en 1962. Tampoco están adheridos a la OEA Puerto Rico, la Guayana Francesa y Groenlandia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no están adheridos? ¿Por qué creen que no están adheridos estos territorios? Pues les voy a decir, ¿sí? Porque también no tengo mucho tiempo ahorita, si no, vamos a alargar mucho la clase. Miren, ya ustedes lo ven con calma, pero Groenlandia, la Guayana Francesa, Puerto Rico, ¿sí? Groenlandia es un territorio que no, o sea, está situado acá en este lado del globo terráqueo, ¿sí? Sin embargo, Groenlandia es un territorio que pertenece a Dinamarca, y Dinamarca es una nación europea, ¿sí? La Guayana Francesa es un territorio que, si bien está de este lado del globo terráqueo, es un territorio que pertenece a Francia, ¿sí?
Y luego Puerto Rico también tiene ahí una situación también particular, ¿sí? Que quiero por ahí que me lo investiguen y que me digan ustedes por qué no está adherida aquí a la OEA, ¿sí? Ok, entonces, vámonos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué países han signado y se encuentran adheridos a la Convención Americana, a este tratado internacional? Un total de 25 países, de 25 naciones americanas, ¿sí? Marco ahí con rojo Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, porque han tenido ciertas peculiaridades con relación a esta adhesión, han estado tan valientes. Trinidad y Tobago fue el último que se adhirió, por eso está en rojo. Pero Venezuela y Honduras tienen situaciones muy particulares que han estado como que en la cuerda floja aquí con esta situación de estar adheridos a la Convención Americana, ¿sí? Quiero también que me investiguen, a ver, ¿por qué Venezuela lo tengo en rojo? ¿Cuál es la situación de Venezuela? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí con Venezuela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Ha dudado Venezuela de estar adherida a la convención? Acuérdense que Venezuela tiene un régimen especial, de hecho tiene un régimen dictatorial ahorita en el presente con Maduro y que tuvo sus orígenes con Hugo Chávez. Entonces ustedes investiguen al respecto, ¿sí? Pero ¿quiénes están? Vamos a nombrarlos. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, ¿sí? Estamos adheridos. México signó y forma parte y reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay, Trinidad y Tobago y, bueno, Venezuela, ¿sí? ¿Y quiénes no están adheridos? ¿Quiénes no han signado? Y también por una situación muy particular, por eso señalo ahí con un colorcito especial a esos territorios, ¿sí? ¿Quiénes no se encuentran adheridos a la Convención Americana de Derechos Humanos? Cuba, Estados Unidos, Canadá, Santa Lucía, Belice, San Vicente y las Granadinas. A lo mejor ustedes ni sabían que estos eran territorios que se encuentran acá de este lado del globo terráqueo, ¿sí? Del lado de acá donde estamos en el continente americano. Guyana, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Islas Bahamas. ¿Por qué Canadá y todos estos que están en amarillito? ¿Por qué los puse en amarillito? Ahí se las voy a decir. Porque Canadá, Santa Lucía, Belice, San Vicente, Guyana, San Cristóbal, Antigua, Barbuda y Bahamas forman parte de lo que se conoce como la Mancomunidad Británica de Naciones, lo que en inglés es la Commonwealth, ¿sí? Que seguramente lo han escuchado. La Commonwealth es la mancomunidad de naciones, mancomunidad británica de naciones, ¿sí? Investiguen también acerca de qué es esto de esta mancomunidad británica de naciones, la Commonwealth, ¿sí? Chéquenle por favor en fuentes fidedignas, ahí desde su casa. Otros instrumentos interamericanos que regulan derechos humanos. Les pongo aquí también. Y todo esto, estos documentos, ustedes los encuentran ahí en los sitios oficiales que les digo y ahí los pueden leer, ¿sí? O mínimo los preámbulos, ¿sí? Para que vean de qué trata. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El protocolo, hay también protocolos, ¿eh? Hay convenciones, tratados internacionales, hay protocolos también, ¿sí? En el ámbito internacional, estos son los formatos, por así decirlo, que van tomando estas regulaciones internacionales, estas regulaciones del derecho internacional,
¿sí? Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de los DESC. El protocolo también de la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte. Esto es bien importante, ¿sí? La convención, la famosa Convención Belém do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, ¿sí? Entonces, tenemos una CEDAW en el ámbito global, ya les dije lo que era la CEDAW, por sus siglas en inglés, pero también en el ámbito regional, para todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y evitar cualquier forma de discriminación y de violencia en contra de las mujeres, está en el ámbito regional la Convención Belém do Pará. ¿Sí? Chequenla, chequen la Convención Belém do Pará. Está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de personas con discapacidad. Otro documento importante, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, los principios y buenas prácticas, también estos nombres, también con este nombre de buenas prácticas, hay varios documentos en el ámbito internacional, principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el objetivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Sí? Salvaguardar los derechos humanos de la persona. ¿Sí? ¿Y cuáles son los órganos competentes ya de manera así bien concreta que sirven para que sirven para operar este sistema interamericano de derechos humanos? La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? La comisión tiene su sede en Washington, D.C., 7 comisionados la integran, y la Corte Interamericana se encuentra compuesta por 7 jueces, 7 jueces la integran y tiene su sede en San José, Costa Rica. ¿Sí? ¿Y qué hace la comisión? Ustedes en el MOOC se les explicó, y yo ya les había dicho también, que a diferencia del sistema europeo, aquí en el sistema interamericano todos los asuntos, todas las denuncias tienen que pasar sobre derechos humanos, tienen que pasar primero por la comisión. Pasan primero por la comisión y luego la comisión los adjudica a la corte. ¿Sí? O sea, los asuntos tú no puedes llevar un asunto directamente a la Corte Interamericana, no. Primero tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso aquí les digo, la Comisión Interamericana es una instancia previa de promoción y de protección de los derechos humanos. ¿Sí? Es un sistema de petición, de denuncia individual, recibe las denuncias y luego ya que las recibe, en su caso, si se cumplen con los requisitos de admisibilidad, ¿sí? Adjudica estos casos, los pasa al conocimiento de la Corte Interamericana. Ahí en el portal de la comisión y en el portal de la corte hay unos documentos muy explícitos, incluso con diagramas de flujo, que te explican todo este procedimiento que se sigue primero en la comisión y luego cómo le hace la comisión, y te lo explica con letras y con diagrama de flujo, cómo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería bueno que lo vean, ¿sí? ¿Qué más hace la comisión? Monitorea el sistema interamericano, realiza visitas a los países que reconocen, a los países adheridos a este sistema interamericano y que reconocen la Convención Americana, realiza las visitas, realiza informes sobre la situación de los derechos humanos en los estados signatarios. Por ejemplo, aquí en México, pues es común que se hagan estas visitas, ¿no? Para ver cuál es el estatus actual del reconocimiento y la protección de los derechos humanos en México, por hablar de nuestro país. ¿Sí? Luego también tiene atención de líneas temáticas prioritarias. Luego la Corte. ¿Qué hace la Corte? La Corte es la instancia jurisdiccional. ¿Sí? Cuando un asunto pasa por la comisión y luego llega a la Corte, pues se inicia, ahora sí que un procedimiento en forma de juicio. Por eso son jueces los que integran la Corte Interamericana. 7 jueces. ¿Sí? Es la instancia jurisdiccional que conoce de los casos adjudicados por la comisión, que le pasa a la comisión, y casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos reconocidos
en la Convención Americana de Derechos Humanos. Chéquense qué es esto de la Corte es la última ratio, ¿sí? Es un órgano jurisdiccional con carácter subsidiario, ¿sí? Chequen esto también. Lo importante ahorita que yo quiero que se queden es con esta información, que la Corte es la instancia jurisdiccional en materia internacional del ámbito regional interamericano que se encarga de resolver los casos, ¿sí? En instancia jurisdiccional, casos por violaciones a los derechos humanos, ¿sí? También tiene una función consultiva. ¿Qué es esto de la función consultiva? Interpreta. La Corte Interamericana es el órgano que se encarga de interpretar, facultado para interpretar el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o bien de interpretar el texto de cualquier otro tratado internacional con relación a derechos humanos que se haya asignado entre naciones, entre estados americanos. La Corte Interamericana también puede emitir opiniones sobre la compatibilidad entre ley de derecho interno y una ley de carácter, una disposición de carácter internacional contenida en un tratado internacional, en un instrumento internacional. La Corte interpreta, ¿sí? Esa es la función consultiva. También, si ustedes quieren, desde ahorita, que ya estamos por terminar este primer semestre, ¿sí? Y se quieren ir introduciendo, y creo que llevan ya teoría del derecho, si no me equivoco en este nuevo plan, llevan teoría del derecho. Pues bueno, yo doy teoría del derecho en el viejo plan, pero prácticamente, o sea, la diferencia es nada más la ubicación entre el viejo y el nuevo plan, pero la teoría del derecho es la teoría del derecho. Y si ustedes no han tenido un seguimiento, que no se sientan completos en teoría del derecho, yo soy maestra de teoría del derecho y tengo una lista de reproducción de teoría del derecho en donde explico esto de las compatibilidades entre norma superior, norma inferior, entre constitución, norma secundaria, o también hablo de lo que es el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que esas son cuestioncitas que ustedes tienen que ir aprendiendo desde ahorita, ¿sí? Porque es teoría del derecho y derecho constitucional, y luego esto les va a servir cuando vean derecho internacional y derechos humanos, porque vemos también la convencionalidad. Entonces les recomiendo que chequen, si son curiosos, si quieren complementar lo que ya seguramente han estudiado en su clase de teoría del derecho, complementenlo, no está por demás. ¿Sí? Ahí en las clases tengo como 4 o 5 videos, ¿sí? Hasta ahorita, ahí en la lista de reproducción de teoría del derecho. Ok. ¿Qué más hace la Corte? Pues la Corte también puede dictar medidas provisionales, ¿sí? Y dicta sentencias, claro. Hemos analizado sentencias. ¿Se acuerdan hace poco que les platiqué, todavía cuando nos veíamos presencialmente, sobre una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando vimos lo de la fertilización in vitro, que vimos parte de la sentencia, los criterios, los razonamientos de la Corte con relación a la interpretación de la protección a la vida, del derecho a la vida contenido en la Convención Americana, que vimos un artículo de la Convención Americana, el artículo 4, ¿sí? Dedicado a la vida, al reconocimiento de la vida, y la interpretación que hizo la Corte Interamericana de una porción de ese artículo 4 de la Convención con relación a este asunto de fertilización in vitro. ¿Sí? Bueno, pues la Corte emite sentencias, dicta sentencias y se tienen que acatar, y para eso supervisa el cumplimiento de las sentencias cuando condena a un país, a un estado. Ok. Y aquí dice, ¿no? La Corte tiene competencia para interpretar y aplicar la Convención Americana de los Derechos sobre los Derechos Humanos a los casos concretos, siempre que los estados parte hayan reconocido, los estados parte, los estados signatarios, hayan reconocido que reconozcan su competencia y jurisdicción. México reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como la reconoce y ya lo dijo y ya lo firmó, tiene que acatar. Si hay una sentencia en donde la Corte condene a México, México tiene que acatar puntualmente esa sentencia.
¿Cómo se estructura? Y ya nos quedan 5 minutos y lo vamos a ver rápidamente nada más. Si ya ustedes checan el texto de la convención, chequenlo en internet, ¿sí? Vean esto, constaten esta estructura y échenle una ojeada, una leidita. ¿Sí? Realmente no está tan largo el texto per se de la Convención Americana. Están luego los protocolos, porque son protocolos adicionales, ok, que son muy importantes que también los vieran, pero por lo pronto échenle un vistazo a estos 82 artículos. Son 82 artículos que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un preámbulo. ¿Cuál es la función de los preámbulos en los tratados del derecho internacional? Se los digo rápidamente, cuando ustedes vean una clase de Derecho Internacional lo van a ver a profundidad. La función de los preámbulos tiene que ver con la manera en cómo te van a dictar los principios con base en los cuales te vas a auxiliar para interpretar el tratado internacional. ¿Sí? Y aquí algo muy importante son ¿cuáles son los elementos? Esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos del preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Miren, los elementos son estos. Son una serie de principios y valores que iluminan el texto de la Convención. ¿Sí? Entonces, el preámbulo va a tener, como les digo, una serie de principios que nos van a servir para interpretar el tratado internacional. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estos principios que van a servir para interpretar el texto de la Convención Americana en cada caso concreto? Van a ser los siguientes principios o los siguientes elementos. El reconocimiento de los atributos de la persona humana, ¿sí? La libertad personal, la sujeción a las instituciones democráticas, ¿sí? Y la justicia social. Estos son los principios base que se contienen en el preámbulo de este Pacto de San José, ¿sí? El reconocimiento de la libertad personal, los atributos de la persona humana, ¿sí? La sujeción a las instituciones democracia, o sea, la democracia, los principios democráticos y la justicia social. Esos son los elementos que se contienen en el preámbulo. Luego les dije que se estructura en 3 partes. Estos 82 artículos quedan estructurados, divididos en 3 partes. La parte primera van a encontrar deberes de los estados, que son los artículos 1 y 2, y luego todos los derechos humanos que se reconocen y que se protegen por este tratado internacional. ¿Sí? Los derechos humanos protegidos, artículos 3 al 26, y luego el artículo 27 habla acerca de suspensión de derechos y garantías, la interpretación y aplicación, algo que nosotros tenemos reproducido en nuestro artículo 29 constitucional, que ya hablamos de ese artículo 29 en las clases pasadas. ¿Sí? Aquí en el 27 de la Convención, lo referente a restricción y suspensión de derechos se encuentra establecido en el artículo 27 de este Pacto de San José. Luego viene una cláusula federal, que es el artículo 28. Luego del 30 al 31 vienen las normas de interpretación, cómo se interpreta esta Convención Americana, ¿sí? Y también lo relativo a los casos de restricción y suspensión. Y el artículo 32 habla también, las personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, tenemos deberes. Habla de los deberes de las personas, ¿sí? Luego la parte segunda ya ahí desglosa todas las atribuciones de la comisión y de la corte, ¿sí? Por eso habla de los órganos competentes. De los artículos 33 al 51 te va a hablar todo lo referente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y del 52 al 69 te va a hablar de todas las atribuciones, de todo lo referente a la Corte Interamericana. Y hay un apartadito de disposiciones comunes de los artículos 70 al 73. Y finalmente la parte tercera habla sobre, son unos cuantos artículos del 74 al 82 de disposiciones generales y transitorias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vienen todos estos, les desglosé en esta diapositiva todo lo que tiene que ver con los artículos ya que van plasmando derecho humano por derecho humano, ¿sí? Aquí están todos estos derechos. Todos estos derechos son los que se reconocen en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí?
tanto los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes todo esto ya lo vieron en el MOOC, ¿sí? Lo que tiene que ver con este apartado de suspensión, restricción de derechos, que en nuestro caso se encuentra esta partecita reproducida en el ámbito constitucional mexicano en el artículo 29, ¿sí? La cláusula federal, ¿sí? Que prácticamente es esto. Los estados signatarios cuya forma de gobierno sea federalizada, como por ejemplo México, tenemos un sistema federalizado, deberán, a través del gobierno nacional, o sea, en nuestro caso el gobierno federal, tomar las medidas necesarias para que las órdenes de gobierno correspondientes se cumplan con las obligaciones que se prevén en este pacto, en este tratado internacional. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros deberes como personas? Nuestros deberes están encaminados a hacer cumplir, a hacer efectiva una sociedad democrática. Los derechos humanos, nuestros derechos humanos están limitados por los derechos de los demás. Y por eso puse este esquema, pues porque está la persona, pero también está la familia, está la comunidad y está la humanidad. Medios de protección, todo lo que tiene que ver con los órganos competentes, la corte, la comisión y las disposiciones generales y transitorias. Y bueno,